Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Krevix, volvemos con el patrocinio de MyInvestor y esta vez va a ser por un largo periodo de tiempo. Pues qué buenas noticias. La verdad es que es una de las mejores plataformas para invertir en fondos indexados, robo-advisors o fondos de inversión de gestores que suelen venir por aquí por el podcast. ¿Qué novedades tienen? Pues por ejemplo, han ampliado el plazo al 7 de junio para solicitar el crédito para inversión a tipo fijo al 1,5 a 5 años, que la verdad, con los niveles actuales de inflación, es un tipo insuperable. Si tienes fondos disponibles en MyInvestor, el crédito flexible te permite solicitar el 50% de tu capital que tengas invertido en los fondos para utilizarlo cuando te dé la gana. Pues esto que comentas parece muy interesante y más en el entorno actual, pero digamos que no lo utilizo nunca. ¿Qué pasaría? Pues básicamente nada. Si no lo usas, no pagas por ello. Y si lo usas, pagas un 1,5, que tampoco es un coste elevado teniendo en cuenta el entorno actual. Así que puedes pedirlo, si no lo utilizas no pagas intereses y queda una semana. Así que bueno, para todos aquellos que les interese tener ese capital ahí, tienen esta semana de plazo y el link en la descripción. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Esta semana traemos a un gran inversor y también amigo, que es Alberto Ayuso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Pues encantado de estar aquí una vez más y dispuesto a ver si puedo aportar algo de interés. Seguro que sí. Vuelves por la puerta grande porque en el último capítulo que estuviste, la mayoría de compañías que citaste, por no decir todas, lo han hecho muy, muy bien. La verdad es que sí, la verdad es que no me puedo quejar de cómo ha ido últimamente. No sé si es por talento o por suerte, pero bueno, no nos podemos quejar. Una combinación de ambas con más de talento, yo creo, Ayuso. Para nuestros oyentes que no hayan escuchado el podcast, habíamos tocado ideas sobre petróleo, dry bulk, uranio, shipping. ¿Cuáles habían sido las principales ideas que habías comentado? Pues la verdad es que de memoria recuerdo que comenté sobre IPCO, que en aquel momento debía estar como a 40 y pico coronas y ha sobrepasado las 100. Creo que comenté también de Sprott, del ETF que compraba uranio físico, que también fue muy bien. Y luego ahora recientemente ha caído bastante. Comenté también me acuerdo que comenté Okeanis, de transporte de petróleo por barco. Yo no me acuerdo si comenté Starbulk, de Drybulk, que también fue muy bien. Estuvimos hablando también yo no sé si creo que hablamos de FlexLNG, ¿me quiere sonar? Sí, De transporte de gas licuado por barco también sí, nos sí. ha ido muy bien. Y Bueno, 2020 me suena también. de Bulkers también ha ido muy bien. Bueno, al final eh, yo creo que todo viene a ser lo mismo, ¿no? Son mercados en los que ha habido déficit de oferta y cuando hay un déficit de oferta, además me acuerdo que por aquella época había como mucho ruido sobre la demanda en China, ¿no? Recuerdo que alguien hasta me comentaba, lo daba por hecho, ¿no? Algún comentario en Twitter como la inminente parada de China, ¿no? O la recesión en China. Y Sí, alguien me lo comentaba y a mí me costaba mucho creérmelo, la verdad. Y al final, pues bueno, todo se ha resumido a que incluso habiendo incertidumbre en la demanda, ha habido déficit de oferta en todos estos mercados, ¿no? Y además, también hay que reconocer pues, que en la mayoría de ellos el efecto de la guerra de Ucrania pues, ha sido netamente positivo. Con lo cual, pues bueno, no hay que nunca, yo creo que esto es súper importante, no hay que nunca dejar de ver la parte de suerte en las cosas, tanto las buenas como las malas, ¿no? Porque siempre
tendemos a creer que lo bueno que nos pasa es porque es todo mérito y lo malo es mala suerte y hay un poco de cada cosa en lo bueno y en lo malo. Sí, sí, sí. No, es totalmente cierto. Y bueno, haciendo un repaso de las compañías que vimos en la última vez que viniste por el podcast, ¿cómo es la situación en estos momentos de cara a futuro de las que acabas de citar? ¿Crees que sigue habiendo una oportunidad o ya hay que recoger un poco ganancias? ¿Cómo está la situación ahora mismo? Pues vamos a ver, por ejemplo, en tankers, por quien no lo conozca, es el transporte de petróleo por barco, que dentro de esto podemos diferenciar entre derivados del petróleo y petróleo crudo. Pues en transporte de petróleo crudo, los precios de las acciones han subido bastante. Cuando comentábamos en su día Okeanis, estaba a 85 coronas, si no me falla la memoria, y ahora debe estar en 100 o algo así, no lo he mirado, pero debe estar en unas 100. A pesar de la subida, yo creo que sigue estando bastante barata, porque este mercado todavía está en una parte baja del ciclo y, y todavía tiene muchísimo margen para que suba el valor de los activos en la medida en la que suban los ingresos. Paralelamente, el transporte de derivados por petróleo ya ha empezado a tener unas ganancias muy buenas y aún así, aunque han subido un poco los activos, todavía tienen margen para seguir subiendo. Y bueno, ahí ya habría que ir compañía por compañía porque sobre todo las que cotizan en Estados Unidos ya el mercado les ha asignado un valor bastante alto, entonces, un precio, perdón, digamos, bastante alto y a lo mejor más cercano al su valor, con lo cual el margen de seguridad es menor. Pero bueno, en estos dos mercados, el libro de pedidos como porcentaje de la flota está en mínimos no vistos en 30 años, con lo cual la situación de oferta de barcos pues tiene muy buena pinta. En dry bulk, un poco lo mismo. Seguimos teniendo un libro de pedidos que está en mínimos no vistos en 30 años, en torno al 5%, y, y por lo tanto una situación de oferta bastante buena. Y además en estos sectores, algo que yo he comentado mucho, que los astilleros están llenos están fabricando barcos de contenedores y barcos de gas, con lo cual en hasta que lleguen los nuevos barcos que se pidan al agua, pues van a tomarse por lo menos 3 años, ¿no? Entonces, aunque el mercado quiera reaccionar, no va a poder reaccionar rápidamente. ¿Qué pasa aquí en Drybulk? Que las empresas han subido Porque, ya. Ayuso, un inciso, porque los barcos, dependiendo de la tipología, pero más o menos de media, tardan 3 4 años en... Yo diría que un poco menos, en 2,5, 3, podríamos decir. Pero lo que pasa es que ahora mismo los astilleros están completamente llenos de órdenes de barcos de transporte de contenedores, porque es un mercado donde se está haciendo mucho dinero y de barcos de transporte de LNG. Y luego estamos viendo, a pesar de que hay unos ingresos muy altos en dry bulk ahora mismo, que no se están viendo nuevas órdenes de barcos. Yo entiendo que es porque hay cierto miedo, entre comillas, a que sea pasajero, ¿no? O a que falte la demanda de China. Y sobre esto, yo que he sido muy positivo en dry bulk, que todo el año pasado tuve una inversión bastante significativa en dry bulk, ahora soy bastante más cauto porque la mayoría de empresas están cotizando, si no cerca, por encima de su valor neto de activos y, y es verdad que están teniendo unos retornos muy altos, probablemente del 20% sobre el equity o por encima, con una rentabilidad por dividendo de cercana al 20%, pero en el momento que China se constipe, lo van a pasar mal. Y yo no quiero decir que crea que China se va a parar, probablemente todo lo contrario. Probablemente veamos que ahora, después de la que están liando con la política esta de cero COVID, probablemente veamos estímulos e inversión en infraestructuras, que al final es lo que mueve la aguja en este sector. ¿Qué pasa? Que yo creo que la relación riesgo-recompensa ya no es la misma que cuando estás comprando con mucho descuento, como estás haciendo, por ejemplo, en el caso de tankers en petróleo. Entonces, bueno, con esto quiero decir que puede ser una inversión bastante interesante, pero que ya no tiene
la misma rentabilidad ajustada por riesgo que tenía antes. Y esto es una cosa que hay que entender, que en un mercado tan cíclico como el de los barcos, cuando se gira el mercado, las acciones caen por el hueco del ascensor. O sea, aquí no es un buen sitio para esperarse a recuperar el dinero, ¿no? Si se gira el mercado hay que ser rápido, hay que saber asumirlo y salir por patas. Entonces, bueno, pues eso. En dry bulk puede haber todavía potencial. Eh, por ejemplo, hablando de las liners, las empresas como ZIM, ¿no? Que ahora se ha puesto muy de moda y a mí me preocupa un poco. Es una empresa que debe estar a PER 2, a 2 veces sus beneficios, sin deuda estricta, ¿no? Porque sí que tiene muchos miles de millones comprometidos en leasings a futuro que no están en balance, con lo cual hay que considerarlos. O Myers, de la que hablamos esta mañana, pues son empresas que ahora están ganando mucho dinero, que probablemente sigan ganando una temporada, pero que en el momento en el que se gire el ciclo pueden pasar a tener pérdidas rápidamente. Y digo pueden, ¿eh? No digo que vaya a pasar, que además yo soy optimista por naturaleza, entonces no me gusta pensar en esos términos, pero bueno, podría suceder. Es verdad que el 80% de la capacidad en este mercado está controlada por las alianzas, con lo cual pues, viene a ser un oligopolio y a lo mejor vemos que de aquí al futuro eh, hay una cierta racionalización, digamos, ¿no? Que al final, si hay un oligopolio operando en el mercado, pues puede que la oferta se controle más. Pero vamos, yo no es algo por lo que apueste. Y, y volviendo a esto, pues el resto de cosas que comentábamos, el uranio, pues como tal y como lo presenté, había para mí una situación especial. Yo nunca he sido experto en uranio, ni mucho menos, pero sí que había una situación especial en la que el ETF Splot estaba, digamos, en un círculo virtuoso, ¿no? Estaba comprando todo el uranio que podía y a la vez emitiendo participaciones del ETF. Como estaba entrando capital, cuantas más participaciones emitía, más uranio podía comprar, esto subía el precio del uranio, lo cual hacía que entrase más dinero y todo esto encima emitiendo acciones por encima del valor neto de lo que era el ETF, ¿no? Con lo cual ya intrínsecamente se estaba generando más valor todavía. Entonces eso fue un círculo virtuoso que funcionó una temporada. Eh, yo en un momento determinado lo dejé de ver claro, recogí beneficios y ya está. Eh, como es algo bastante seguido, pues creo que ahora mismo, o sea, creo que volvió a tener más tirón todavía cuando se produjo la guerra en Rusia, porque Rusia tiene una participación importante en el mercado del uranio y, bueno, y Kazajistán, que está al lado, pero diría que ahora últimamente ha bajado. Y bueno, yo eso es ya algo que no sigo. Bueno, a veces hay mercados en los que crees que puedes entrar y tener un beneficio, como en su día fue el carbón indonesio, pero bueno, yo no son sitios donde crea que puedo aportar una ventaja, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que sí que soy es si veo situaciones especiales, pues intento aprovecharlas, ¿no? Como por ejemplo que ahora tenemos la de Cumulus Media de nuestro amigo Crevix, que está cotizando a $11 o algo así con un programa de recompra de la compañía a 14,5, ¿no? Y habiendo rechazado una oferta de una OPA era un rango de 14,5 y 17 o algo así, ¿no? Entonces, muchos factores que te están diciendo que la empresa está ridículamente barata y tú puedes comprar acciones muy por debajo del precio donde la empresa te está diciendo que está ridículamente barata, ¿no? Entonces, yo, aunque son mercados donde creo que no tengo una ventaja, sí que intento aprovechar estas situaciones especiales. Y creo que hablamos también de Flex, que es una compañía de transporte de gas natural licuado, que bueno, está participada por Fredriksen, que es el mayor magnate en el mundo del shipping y, bueno, además tiene una directiva impresionante, ¿no? Entonces es una empresa que además, con todo el tema del gas ruso, pues se ha disparado porque no hay barcos disponibles para mandar gas. Bueno, no hay barcos ni capacidad, ¿no? Para mandar gas
desde Estados Unidos a Europa. Entonces, bueno, pues otra cosa que salió también bastante bien. Yo también creo que está bastante en precio y, bueno, pues nada, en relación con este tema, están pasando cosas muy interesantes en los tanques de petróleo que han estado muy denostados por el mercado y sin embargo Fredriksen ha estado, bueno, está detrás de intentar unir eh, Euronav con Frontline y aparte también ha conseguido una participación del 17,5, del 18% en International Seaways y, y bueno, si tú que eres muy fan de ciclos de capital, lo reconocerás, ¿no? Este patrón cuando hay un mercado, un ciclo bajo, digamos, las empresas pierden dinero, pues tiende a producirse consolidación justo antes de que los precios vuelvan a subir y se dé un ciclo alcista, ¿no? Totalmente. Yo lo que quería comentarte, para saber tu opinión, comentas al final que parte de la demanda más importante viene de China y una apreciación y que escuché, no sé en qué evento fue, pero me pareció interesante, que podíamos estar viviendo un momento donde China ya llevase un tiempo importante en recesión, desde que empezaron a sonar bueno, desde que empezó a suceder todo el tema del sector inmobiliario, las quiebras, los impagos y demás, y que esta política de COVID cero no es más que una forma de enmascarar lo que realmente está sucediendo económicamente, que está siendo bastante más severo de lo que realmente creemos. No tengo ni idea de si esto tiene cierto sentido o no, la verdad, porque no soy ningún experto en la economía china, pero ¿qué opinas tú sobre esto? Que me pareció al menos un argumento digno de mención. Pues aquí yo tampoco soy ningún experto y o sea, con lo cual la opinión que voy a dar pues va a ser bastante de barra de bar, ¿no? Pero yo por lo que he visto, además siempre me ha llamado mucho la atención cuando estaba en la universidad. Yo estudié la mayor parte de mi carrera en Francia y veía cómo la universidad estaba llena de chinos, ¿no? Y ahí fue cuando investigué un poco la manera que tienen de pensar los chinos a 50 años. También ahí en la universidad veíamos por ejemplo, en tema de aviación, ¿no? Cómo es los tratos que tienen con Airbus y cómo han intentado un poco extraer el know-how de la aviación europea. Y yo les tengo mucho respeto porque además creo que eso nos falta mucho a los europeos, ¿no? Yo estoy convencido que los chinos son capaces de pensar a 50 años y entonces organizar políticas y organizar su economía y su estado a, con esa mentalidad largoplacista y en Europa solo estamos pensando como mucho en las próximas elecciones que son cada 4 años, lo cual nos pone en una desventaja tremenda porque al final no se puede hacer políticas a 4 años. Cualquier política a 4 años realmente no lleva nada, ¿no? Es parche tras parche tras parche y no hay esa mentalidad largoplacista. Dicho esto, yo soy, aunque admire esa parte, pues bueno, China es una dictadura y es algo que yo no defenderé nunca. Entonces, con respecto al tema de la política COVID cero, yo también me he planteado alguna vez si no ha sido una manera de intentar relajar el precio de las materias primas. En un momento donde las materias primas han subido muchísimo, a lo mejor intentar frenar un poco la demanda para intentar que, bueno, pues afectar un poco al precio de las materias primas, que bajaran y luego recuperar. No lo sé, la verdad. Sobre lo que dices tú, que China lleve un tiempo en recesión, pues no lo sé, la verdad. Desde luego, la política COVID cero a mí me resulta bastante extraña, ¿no? Pero no sabría decirte. Otra cosa que quería comentar contigo es algo a lo que le llevo dando vueltas un tiempo, que, bueno, en todos los finales de ciclo las materias primas lo suelen hacer muy bien. Y también en momentos de estanflación, como la década de los 70, porque bueno, ya en sí lleva implícito que las materias primas lo hagan bien. Pero teniendo en cuenta que esos finales de ciclo, fruto de el incremento de la demanda agregada, fruto de cómo fluye el crédito en la economía e incentiva el consumo y sobre todo, como comentabas muy bien al principio, fruto de esa falta de oferta,
digamos que se han recalentado bastante los precios de forma muy rápida, la verdad. Y mi duda a lo que lo doy vuelta es, esa escasez de oferta en la mayoría de los mercados que comentabas al principio y demás, ¿puede compensar un ralentizamiento económico y una caída severa de la demanda agregada? ¿O cómo ves esto? Porque yo veo claro toda la tesis de materias primas y todos los argumentos que se suelen comentar y los que tú das me parecen muy acertados, pero siempre está mi miedo de, bueno, hay muchos indicadores que están señalando deterioro en la economía, indicadores adelantados. Si la economía sufre y las condiciones financieras se endurecen y al final, pues, fruto de todo esto, el consumo cae, ¿cómo crees que podría hacerlo las materias primas en este escenario? Pues ¿Aguantarían por esa escasez tan bestia de oferta? seguramente no, yo creo que no. Pero, o sea, y además, claro, es que estamos hablando de negocios y esto conviene tenerlo muy en cuenta, de negocios generalmente, por lo menos apalancados operativamente, en la cual es el precio, perdón, los gastos, la mayor parte de los gastos son fijos, ¿no? Entonces, una bajada del precio de la materia prima les afecta, se amplifica en los beneficios tanto para bien como para mal. Entonces, que a nadie le quepa ninguna duda que tanto en materias primas como en petróleo, como en barcos, como en este tipo de sectores, si realmente vemos una crisis de demanda o una recesión fuerte, pues pues las caídas van a ser muy grandes. ¿Qué pasa? Que, ¿cómo me intento plantear yo esto? Pues me lo intento plantear con una perspectiva de un poco más de plazo. Porque aunque tú sabes que yo operando sí que me considero un poco más especulador en el sentido de comprar y vender en función de la evolución del precio, al final no dejo de estar posicionado en, digamos, tesis de largo plazo, ¿no? O sea, si tú sigues el CAPEX que se ha metido, por ejemplo, en petróleo, era muy fácil de ver que desde 2014 el CAPEX ha sido insuficiente ni siquiera para mantener la producción de petróleo a nivel mundial. Y no solo en petróleo, si nos vamos a cualquier industria, veremos lo mismo, ¿no? Es lo que ha pasado en los barcos y es lo que ha pasado en muchas minas, ¿no? Y encima, además, todo esto, mientras todo esto se producía, teníamos a los bancos centrales inyectando dinero en la economía y, por lo tanto, estimulando la demanda, ¿no? Antes del COVID, ese dinero todavía no había llegado yo creo, a la economía real. Estaba en los bonos, ¿no? Y en los bonos hemos visto auténticas locuras. Pero post-COVID hemos visto cómo ese dinero ha llegado a... No solo ese dinero, sino claro, que cuando estábamos encerrados en casa, pues se ha producido una sustitución radical del consumo de servicios por el consumo de bienes, ¿no? El dinero que igual te gastabas en pegarte un viaje a Tailandia o a Nueva York o a lo que sea, pues lo has tenido disponible y lo has utilizado en reformar la casa, en poner los armarios, en pedir un montón de tonterías por Amazon, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha sido como si tuviésemos una hoguera encendida, pequeñita, y la regáramos con gasolina. Para añadir más leña al fuego, nunca mejor dicho, con un entorno de tipo cero, ¿no? Entonces, con dinero gratis y con, bueno, pues con todas las consecuencias que eso ha tenido. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hemos entrado en una crisis de oferta donde no hay oferta de muchas cosas y tenemos una demanda muy fuerte. ¿Y ahora cuál es la salida? ¿Qué es lo que está intentando hacer la Fed? ¿O qué creo yo que está intentando hacer la Fed para combatir la inflación? Pues intentar apagar esa demanda. Entonces yo creo que están intentando entrar en una recesión controlada, pero ya sabemos que estos de la Fed son unos pirómanos. Que yo, la verdad es que me alucina cómo no sé, de verdad, esperaría más de la gente que estaba al mando de esas decisiones, ¿no? Porque yo lo he comentado muchas veces, cuando salían y decían que era transitorio el tema de la inflación, a mí me parecía, o a lo mejor estaban mintiendo a propósito, o son unos incompetentes, ¿no? Entonces, bueno, ahora que tienen el incendio ya declarado, pues lo que están haciendo es intentar apagarlo subiendo los tipos. Pero ¿cuál es el problema de subir los tipos y de entrar en recesión controlada? Y ahí es donde le hacemos tu pregunta.
que todavía agravas más el problema de oferta, porque si tú subes tipos, estás subiendo el coste de capital de todos los productores de cualquier materia prima. Y estás desincentivando y bajas el precio de la materia prima, con lo cual estás desincentivando que se invierta en nuevas prospecciones de petróleo, en nuevas minas, y todo eso encima estás echando más gasolina con todo este movimiento de descarbonización de la economía, ¿no? Si estás impidiendo que haya inversión en todo lo que no está considerado ESG, pues todavía estás avivando más el problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si entramos en una recesión o si se les va de las manos a la Fed todo esto? Pues que evidentemente los precios de las materias primas van a caer y que por tanto las acciones relacionadas con materias primas. ¿Y todo esto qué va a hacer si seguimos en los movimientos de ciclo de capital? Pues todavía va a hacer que deje de entrar capital, o sea, que todavía va a quitar más capital de estos sectores, con lo cual en el momento en el que salgamos de esta recesión o intentemos salir, vamos a tener una crisis de oferta aún más grave. Entonces, ¿cuál es mi pensamiento? Pues, por ejemplo, en minería, estar posicionado en metales que creo que tengan mucho sentido, especialmente siguiendo este tema de la descarbonización de la economía y luego en los mejores depósitos, ¿no? Porque los mejores depósitos siempre se van a explorar. Entonces, cuando estás invertido en el mejor depósito de un mineral, como por ejemplo es el estaño a nivel mundial, pues tú sabes que en algún momento ese depósito va a ser explorado y va a ser explorado con unas economics razonables, ¿no? Entonces, por ese lado, por ese lado bastante tranquilo. Y por añadir un poco más, pues bueno, sobre este tema de la descarbonización de la economía, sí que llevamos viendo también bastantes años que los políticos un poco cueste lo que cueste. Antes de pasar a esa parte, que me parece muy bueno el tema que sacaste de de la FED intentando generar una recesión, que es algo que he escuchado y que, bueno, que sí que parece que será así. Pero lo que me sorprende, bueno, por un lado, lo que me sorprende es que la Fed, intentando crear una recesión, primero anticipa una subida de tipos, pero de darse la recesión va a tener que tumbar los tipos. O sea, en sí misma, la Fed sí que puede estar intentando matar la demanda, ralentizando la economía y demás, endureciendo los tipos, pero los propios agentes económicos, que al final son los que, bueno, tampoco es fácil engañarles, no se están creyendo esta subida de tipos. Mi opinión es que están anticipando la recesión que comentas y ese es el motivo porque la curva se ha llegado a invertir y prácticamente está plana, porque lo comentábamos en un directo, al final la curva se aplana básicamente porque los agentes económicos, en vez de invertir a corto plazo, renovando su rentabilidad de forma constante año tras año, prefieren irse a plazos largos porque anticipan que los tipos van a caer y no van a poder renovar esas rentabilidades. Entonces, me parece brutal que sí que hay un consenso en que la Fed está intentando, bueno, parar un poco la economía, generar una recesión suave, pero al mismo tiempo subiendo los tipos, pero al mismo tiempo nadie se cree la sostenibilidad de esa subida de tipos. Por eso la curva está prácticamente plana. Entonces, bueno, nos deja un escenario que yo creo que es un poco complicado porque no sé hasta dónde le queda credibilidad a la Fed ahora mismo. Para mí ninguna, pero vamos, desde luego por sus últimas declaraciones, yo no sé si serán capaces, pienso un poco como tú, porque yo creo que la economía tal como está no está para aguantar mucha más subida de tipos. Y comentar también que yo no soy ningún experto ni en economía, ni en macroeconomía, ni en nada. O sea, esto es el pensamiento que me formo yo y en base al cual invierto, ¿no? Pero eso, las últimas declaraciones de la Fed hablaban de que querían tumbar la inflación costara lo que costase y que seguirían subiendo tipos hasta que esto pasara, ¿no? Entonces yo los veo un poco pirómanos. Ya veremos qué pasa con esto, pero bueno, a mí realmente una cosa que me preocupa es hasta dónde van a llegar porque, claro, nosotros lo vemos un poco desde el punto de vista de inversión, de tal, pero que sigan subiendo tipos de esa manera y que lo hagan de manera descontrolada va a significar que mucha gente pierda su casa en Estados Unidos. Entonces, bajando un poco a la tierra, ¿no? Pues eh, a mí me preocupa un poco, la verdad. Sí, mundos opuestos en Estados Unidos y Europa. Europa parece que va
muy por detrás, que no se entera de demasiado, y Estados Unidos parece que va demasiado acelerado. Que es gracioso porque comentabas al principio del podcast que tras el COVID había incentivado la demanda de forma fuerte con las inyecciones. De hecho, recuerdo que en el año 2020 se emitieron el 20-25% de los dólares que circulan en el planeta Tierra en un solo año. O sea que, desde luego, que intentaron incentivar de forma importante la demanda y ahora la están intentando tumbar. Un poco parece palos de ciego, porque si cambias el discurso de forma tan radical en tan solo 2 años, no sé si sabes muy bien lo que estás haciendo. Bueno, y después de esta pequeña interrupción, Solo por añadir, es que por eso te digo que me parecen bastante incompetentes, ¿no? Porque han hecho una cosa y luego la apuesta y han dado la sensación, por lo menos, durante esto, que no sabían lo que hacían, ¿no? Y volviendo a eso, yo creo que quieren acabar con el efecto riqueza. Y es que parémonos a pensar, es que hasta hace 2 días la gente estaba vendiendo JPGs por millones de euros en Internet, o sea, y ya eso un poco anecdótico, ¿no? Pero si nos vamos al real estate en Estados Unidos, en Canadá, incluso en España, si nos vamos a las acciones, al efecto riqueza, es brutal. Yo me imagino la típica familia americana que generalmente pues tienen sus inversiones, bueno, ya no hablemos de las criptomonedas, ¿no? Entonces, había un efecto riqueza que yo creo que realmente sobreestimulaba el consumo y probablemente, bueno, está por ver, a lo mejor, oye, a lo mejor ahora con estas ya por lo menos han conseguido en cierta manera tumbar las criptomonedas. Los NFTs ya parece que ya no están tan de moda. A lo mejor, o sea, aquí lo que habría que saber para aprovechar las situaciones donde tiene, digamos, la put, la Fed, ¿no? Porque para mí es como si la Fed hubiera comprado una put a un determinado nivel de las acciones. Entonces, cuando lleguen a ese nivel, supongo que invertirán otra vez la política. Habrá que ver dónde se marcan ellos este nivel de destrucción de efecto riqueza y entonces, bueno, pues intentar aprovecharlo. muy interesante. Perdona que te interrumpí, estabas con el tema de la descarbonización para Sí, seguir bueno, con el hilo. sí, bueno, este tema es algo que llevo viendo desde que empecé pues lo conocí a través un poco de Okeanis, por la regulación marítima que venía, que era la IMO 2020, que fue bastante famosa, que ya lo que hizo fue obligar a los barcos a reducir el contenido de azufre en el combustible, lo cual ha tenido bastante impacto. Ahora después están con otras regulaciones pues, también relacionadas con este tema, tampoco quiero profundizar. Y a través de ahí, pues ya lo he ido viendo como una tendencia un poco más general, ¿no? Y es que es verdad que parece ser que globalmente hay como una tendencia de descarbonización de la economía, de ir hacia el coche eléctrico, de acabar con los combustibles fósiles, etcétera. Y bueno, pues además ya sabemos cómo hacen los políticos en este tipo de cosas, ¿no? Como no tienen skin in the game, pues no hay nada más que irse, por ejemplo, a lo que ha hecho Alemania con las centrales nucleares, que además ha sido una cosa absurda, pero en algún momento alguien pensó que las centrales nucleares no eran buenas y dijo que se cerraban sí o sí. Y eso a pesar de que suponía entregarle las llaves de su solvencia energética, digamos, a Rusia, ¿no? Que, que yo me acuerdo que hay vídeos por ahí de Trump directamente riéndose de los alemanes por darle las llaves del país a un país como Rusia, ¿no? Que no deja de ser una dictadura encubierta y que además que ya estamos viendo no sé qué adjetivo poner, ¿no? Pero lo que está haciendo Rusia, que desde luego es indescriptible. Y que al final está llevando a unos precios de la energía en estos países, bueno, en Europa en general, abismales, ¿no? Y además, sí, un poco como lo que comentaba antes, ¿no? Que el precio de la electricidad esté tan caro al final supone un número de muertes. No sé si claro, en las noticias no nos lo van a contar, pero bueno, al final estoy convencidísimo que hay una relación directa entre el precio de la electricidad y el número de muertes. Entonces, ya estamos viendo pues, eso, que los políticos, cueste lo que cueste, van a seguir por esa línea. Entonces, pues bueno, yo creo que es una tendencia que hay que seguir y esto, pues, maneras de aprovecharlo, pues, por ejemplo, en flotas modernas de barcos, ¿no? En cualquier segmento.
De hecho, ya estamos viendo que cualquier barco que sea relativamente nuevo, que ya tiene una tecnología que consume menos combustible y que encima lleven una serie de aparatos para, digamos, emitir menos azufre a la atmósfera, pues ya están ganando mucho más dinero que lo que están ganando barcos viejos y sin esta tecnología, ¿no? Entonces ya solo por eso se está haciendo dinero, y luego, pues bueno, si nos vamos eso a determinados minerales, pues también vemos que es muy interesante, pues por ejemplo el caso del estaño, ¿no? El estaño es totalmente necesario para el coche eléctrico, para el Internet de las cosas, para la digitalización y sin embargo, pues bueno, es un metal en el que no se está invirtiendo nada, que tiene bastante declino en su producción y en el que, bueno, pues hay alguna oportunidad por ahí interesante. eh, y en la que se puede seguir, ¿no? Aunque parezca contraintuitivo, otra manera de aprovecharse de esto es invirtiendo en petroleras. ¿Por qué? Porque se está limitando totalmente la inversión en petroleras. Las grandes majors como Shell o como BP tienen al enemigo dentro, ¿no? Sus propios consejos de administración están impidiéndoles invertir en petróleo, en refinerías y, y al final las únicas empresas que están pudiendo meter CAPEX y aumentar producción son empresas muy pequeñitas que eso no mueve la aguja, ¿no? Pues el IPCO de turno que produce 48.000 barriles al día, el Balco de turno que produce ahora mismo 11.000 o 12.000, o sea, eh, como está viendo esta tendencia de están impidiendo tanto invertir en petróleo, pues al final están consiguiendo que el precio del petróleo estructuralmente vaya a seguir alto mucho tiempo, yo creo. Entonces, eso es otra manera, aunque parezca contraintuitiva, y una manera también que ha sido muy buena de aprovecharse de eso, pues ha sido invertir en productoras de carbón. Y de hecho, yo es un mercado que ya no sigo mucho, pero si uno mira la curva de precios de carbón, el australiano, por ejemplo, que es el mejor, eh, pues se ve que incluso yéndonos a 2023-2024, los precios del carbón siguen bastante altos en la curva por esto, porque se han hecho tantas tonterías energéticamente, de cerrar nucleares, de depender de Rusia y tal, que ahora mismo los países están obligados a consumir carbón para sus centrales térmicas. Y realmente es que es absurdo, o sea, deja a los políticos pues un poco en el lugar en el que merecen estar, porque persiguiendo un objetivo que podría ser loable, digamos, que es el de tener un mundo más sostenible, menos contaminado, pues al final por hacer las cosas mal están consiguiendo el efecto contrario, ¿no? Desde que Alemania empezó esta política, al final la electricidad es mucho más cara y sus emisiones en CO2 son mucho más altas. Una, una pregunta, Ayuso. Comentamos varias veces por encima Europa y demás. ¿Cómo crees que es la situación económica que espera a Europa para los próximos años, teniendo en cuenta la escasez y la dificultad del acceso a muchos de los recursos que necesita? Pues la verdad es que, fíjate que yo soy optimista por naturaleza, pero no veo muchas razones para ser optimista en Europa, la verdad. No lo sé, a mí me preocupa mucho, más que a nivel de inversiones, porque además yo creo que casi no tengo nada en Europa. Bueno, una de las inversiones que tengo es Quistos y fíjate la noticia que hemos tenido esta semana, ¿no? Que eh, su producción en el Mar del Norte, pero que pertenece a Inglaterra, le van a subir el impuesto del 40 al 65%, ¿no? Con algunas eh, excepciones si se reinvierte este dinero, pero es que es radical, o sea, es que es de un bananerismo que a mí no me entra en la cabeza, ¿no? Cómo un país puede cambiar las reglas de juego y además cambiarlas de esa manera tan desproporcionada, ¿no? Porque además es que es un sector cíclico, es que en la parte alta del ciclo tiene que ganar dinero para poder subsistir en la parte baja, ¿no? Y ahora de repente te llega un gobierno y te dice que te va a subir los impuestos a un nivel confiscatorio, para mí totalmente confiscatorio. Entonces, viene a ser un poco más de lo mismo. Ahora, ¿quién va a venir y va a invertir en nuevas perforaciones de gas en Europa? Sí, en el Mar del Norte. Si saben que te cambian las reglas del juego en cualquier momento. Si es que esto es un nivel de bananerismo que supera al de muchos países de África. Entonces, no sé, yo no soy nada optimista con Europa por ese tipo de cosas, ¿no? En Europa tenemos petróleo, tenemos gas, pero somos tan
elegantes que no queremos sacarlo. Pues nada, vendrá Marruecos, lo sacará el que hay cerca de Canarias y ya está. Y el de Mar del Norte pues se quedará ahí, porque si tú llegas y cambias las reglas de juego de esa manera, pues inevitablemente vamos a tener precios del petróleo y del gas caros y eso se va a traducir en precios de la... Bueno, yendo más allá, ¿no? En España podríamos tener muchas más nucleares. No queremos tener nucleares porque nos creemos los más listos de Europa y aunque Europa ya ha dicho que son consideradas energía verde, nosotros somos más listos y decimos que no. Entonces, bueno, pues al final tenemos electricidad cara, vamos a tener gasolina cara. ¿Y cuál es el problema? Que todo esto se refleja en la economía, ¿no? El precio de los alimentos está relacionado con el precio del petróleo, con el precio de la electricidad. Todo lo que se manufactura lleva un coste de electricidad. Entonces, y esa es la parte que a mí me preocupa porque yo no sé cómo la economía, y ya bajando al nivel de las familias, ¿no? Cómo las familias van a ser capaces de soportar esto. O sea, al final, tanto el mileurista como el rico, probablemente más el mileurista tiene que coger el coche para ir a trabajar, ¿no? Cuando tienes la gasolina a 2 euros de manera sostenida, pues hoy la electricidad tal y como está, no sé si hay familia que soporte eso con 2 sueldos de 1.000 euros, ¿no? Entonces ya no entramos en el precio del alquiler o en el precio de la comida, etcétera. Pero me preocupa bastante por lo que te digo, porque bajando un poco ya al nivel fuera de las inversiones y a un nivel más de sociedad, pues creo que va a haber una parte de la sociedad que lo va a pasar mal y eso, pues bueno, pues es bastante triste. Sin duda, la verdad que desde luego que en Europa los políticos no ayudan, agravan siempre la situación. Y después de todo el dibujo que acabamos de hacer, que yo creo que es bastante completo, ¿cuáles son los sectores, más o menos, cómo estás posicionado ahora mismo? Vale, pues como decía, en Drivebulk ahora mismo no tengo posición. Sí que es verdad que hay una compañía de la que ya hemos hablado muchísimas veces, que todo el mundo yo creo que conoce, que tiene un poco de interés, que es Navios Maritime, en la que, bueno, a veces entro y salgo, es muy interesante porque tiene 3 segmentos. Tiene el de contenedores, el de Drivebulk y el de tankers. El de contenedores tiene contratos fijados para los próximos años que ya cubren los costes de la compañía, con lo cual durante los próximos 3 años es imposible que pierda dinero. El segmento del Drywall, que ya le está dando mucho dinero, que bueno, podría dejar de dárselo, pero como digo, los costes están cubiertos. Y el segmento de tanques, que ahora mismo no está dando mucho dinero, pero que parece que está empezando a darlo y que viene un ciclo muy bueno por delante. Entonces, una empresa que ahora mismo está cotizando con mucho descuento, está súper barata. Lo que pasa es que, bueno, pues tiene una directiva un poco... Entonces, bueno, está por ver. Yo creo que a finales de año ya tendrá una posición de caja razonable y podrán empezar a aumentar el dividendo o a hacer recompras. Entonces, si se da eso, pues podría verse reflejado en la acción. Yo ahora mismo no tengo posición, pero vamos, puede que el día de mañana la tenga fácilmente. O sea, está muy barata y es muy interesante. Bueno, antes de seguir con esto, sí que comentar que yo creo que ahora mismo tener liquidez debería ser obligatorio. O sea, creo que el mercado está muy turbulento y ya digo que aunque yo no sea pesimista, todo lo contrario, pero bueno, creo que ahora mismo, a pesar de este discurso que dice que tener cash te lo come la inflación y que está asegurando un -8, pues bueno, yo prefiero en esa parte tener un -8 por la inflación que no un -40 por haberme equivocado de inversión, ¿no? Y sobre todo lo que espero es tener opcionalidad de que si el mercado se cae, porque cuando cae el mercado, como no discrimina entre unas empresas y otras, pues tener la opcionalidad de poder comprar a precios con descuento, ¿no? Entonces, siguiendo con eso, creo que es un momento súper interesante para estar posicionado en tankers, tanto de petróleo como de derivados. Y ahí yo tengo posición en DHT, que es una compañía que opera únicamente VLCCs, que no son exactamente los barcos más grandes, porque los hay más grandes, pero digamos que es el barco más grande de petróleo que se usa de manera extendida, transporte de petróleo crudo, que ahora mismo no están ganando dinero, pero esta empresa está en break-even, tiene un break-even bastante bajo y entonces está muy bien posicionada para aguantar el ciclo, si sigue un ciclo bajo, incluso si viene una recesión, está muy bien posicionada para aguantar y claro,
si a esta empresa le va mal, significa que el resto están, vamos, están ahogadas completamente, porque no tienen ni esta flota moderna ni este break-even tan bajo, con lo cual entiendo que se retiraría oferta de mercado y el ciclo alcista sería incluso más fuerte. Paralelamente con DHT está Okeanis, que Okeanis lo mismo. Ahora mismo no tengo posición, pero a nada que el mercado la ponga un poco más barata, seguramente tendré posición, porque viene a ser el mismo caso. Un break-even bajo, una flota moderna y muy bien posicionada. Y tengo posición también en transporte de derivados en una empresa que conoce muy poca gente, que se llama D'Amico, que es una flota muy moderna también, cotiza en Italia. Una empresa que capitaliza, perdón, bueno, igual está ya cerca de los 200 millones, porque ha subido últimamente. Bueno, lleva una subida muy vertical, con lo cual si alguien se plantea entrar, que tenga cuidado porque bueno, estas subidas verticales pues muchas veces llevan una corrección detrás, ¿no? A mí es una empresa que me parece que está súper barata, que tiene un ciclo alcista por delante bastante interesante, entonces bueno, y esa es una posición que tengo. Pasando a contenedores, aunque como he comentado muchas veces, creo que el mercado de contenedores está en el pico de ciclo. Creo que hay una situación muy interesante en los lesos de contenedores, que son de barcos de contenedores, y los lesos de contenedores también, lo que son las cajas. Pero yo tengo posición en Global Ship Lease, que es una empresa dueña de barcos de transporte de contenedores, porque está muy barata y porque tiene charters firmados a varios años, con lo cual prácticamente tenemos una visibilidad total sobre los ingresos de los próximos tres años y medio. Y además estamos viendo que incluso con China cerrada y un sentimiento muy negativo de mercado, pues hace 2 semanas publicaron que habían renovado un barco que les vencía en julio del año que viene a unos rates que eran más del doble del precio que tenían anteriormente contratado, ¿no? Lo cual da una... Y además, pues a ver, de memoria, no quiero decir ninguna tontería, pero de memoria creo que eran 66 millones de EBITDA para un barco que tiene 20 años. O sea, que imaginemos, ¿no? Un barco de 20 años que debería estar valorado a su valor de chatarra, ¿no? Está consiguiendo un contrato de 66 millones de EBITDA. Con lo cual, eso nos da una idea de la fortaleza que tiene el mercado a pesar de una narrativa súper negativa que se ha visto agravada por el cierre de China, ¿no? Pero hay que ver ahora, parece que China ya está empezando a abrir. Cuando China abra, yo creo que los rates van a volver a subir, que ya están, que claro, ha habido un sentimiento súper negativo porque los rates han caído y efectivamente han caído, pues que los rates siguen estando a múltiplos de lo que estaban en 2019 o 2020, ¿no? Los rates siguen súper altos, todo el mundo está haciendo mucho dinero en este sector y las empresas están súper baratas, ¿no? Simplemente hacer un descuento de flujos de cualquier empresa de estas, ¿no? Por ejemplo, de Global Ship Lease, simplemente con hacer un descuento de flujos y de valor terminal, poner el valor de chatarra de esos barcos, pues ya te justifica un precio mucho más alto por acción, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que convivir con una narrativa muy negativa. Al final yo creo que eso es un poco el value investing, es lo que siempre ha dicho Álvaro Guzmán, estar con cara de tonto mucho tiempo y de repente tener la razón de golpe, ¿no? Pues eso ya lo hemos vivido en muchos mercados, tienes que estar aguantando un poco el discurso de cierta gente con el te lo dije, ¿no? O con esto es una mala inversión, pero vamos, los fundamentales están ahí, no han cambiado. Hombre, han cambiado un poco en el sentido de que es verdad que la economía, pues bueno, si vamos al sector retail, vemos algunos datos un pelín preocupantes, ¿no? Pero es que simplemente asumiendo que los rates de contenedores van a ir cayendo poco a poco, pues el valor es mucho más alto del valor actual. Si me dijeras que están cotizando a precio más alto, pues me lo pensaría, ¿no? Pero al precio al que están cotizando, eso es un tema ridículo. Y son contenedores, en Drybulk ya he dicho que ahora mismo no tengo posición. Insisto, no porque crea que no haya potencial, que creo que sí que lo puede haber, porque creo que la mayoría de empresas están cotizando a un precio que descuenta ya muchas cosas positivas,
pero bueno, empresas como Navios o como Costamare que mezclan contenedores y dry bulk pueden ser interesantes, aunque ya digo que yo no las llevo en cartera. Y de barcos diría que no llevo nada más. Luego tengo inversión en petróleo y en minas. No sé si quieres que comentemos más bueno, en minas, en gas, en quistos y luego en la situación especial esta que hemos comentado antes de cúmulos, aunque la verdad es que la posición es muy, muy pequeña porque ahí, bueno, hay una situación especial, entonces, bueno, casi que ni merece la pena comentarla. Podemos comentar la situación especial de cúmulos, que es una idea de Krevitz que, como dices, al final es una posición pequeña, pero bueno, es algo interesante para que la gente vea las oportunidades que se pueden dar en el mercado. Vale, pues esto la verdad es que no sé si debiera comentarlo en público, porque claro, cuando estas situaciones se empiezan a llenar de gente, pues al final pues desaparecen, ¿no? Pero bueno, no creo que haya ningún problema. El tema es, tal y como se ha planteado la tender offer de Cumulus, si dan prioridad a todo aquel que tenga menos de 100 acciones. Entonces, si tú compras 99 acciones y la tender sale adelante, que es algo que sabremos esta semana, porque es verdad que uno de los apartados de la tender dice que si el precio de las acciones caía más del 100%, se reservan el derecho de anularla. ¿Qué pasa? Que yo creo que la credibilidad de la empresa quedaría un pelín tocada si la cancelan. Entonces no veo mucho incentivo a cancelarla porque al final, si para ellos era un precio barato el mínimo de la tender, que son 14,5, porque haya caído las acciones, pues no creo que la cancelen, porque si la cancelaran, las acciones caerían todavía más, no tendrían mucha credibilidad de cara a hacer una siguiente tender, etcétera. Entonces yo creo que no la van a cancelar. Entonces la situación especial es que los paquetes por debajo de 100 acciones se llaman odd lots. Entonces, si no se cae la tender, tú te aseguras prácticamente, no del todo, porque hay otro apartado que podrían cancelar esta preferencia de las odd lots si hay muchas odd lots, ¿no? Pero bueno, al final, si tú compras por debajo de 100 acciones, tienes bastantes opciones de que te compren el paquete, ¿no? Entonces, pues bueno, yo las mías las compré a 12, el precio mínimo de la tender es a 14,5, ¿no? Pues son como unos $250. Y claro, yo compré el paquete de 99 acciones, por eso digo que es una parte minúscula de mi cartera. Pero que es algo que está al alcance de todos, bueno, en De Giro no hacerlo, en Interactive, pero bueno, que es algo que está al alcance más o menos de todos y es una rentabilidad del 20% más o menos del 20% pues en 2 semanas, ¿no? O en 3 si se da. A $250, pues bastante. Ojalá haya 2 o 3 oportunidades de estas al año, ¿no? Y bueno, pues un dinerito. Porque esto viene, Ayuso, esto viene de una potencial OPA, si no recuerdo mal. Eso es. Bueno, en esto hay que agradecer a Krevis, que ha sido quien investigó la compañía y claro, nos ha puesto la información en bandeja y claro, ha sido mucho más fácil tener la información necesaria para tomar las decisiones, ¿no? Todo esto viene de que es una empresa que tiene mucha deuda, pero que está cotizando a unas 4 veces EV/EBITDA, con una directiva que está gestionando muy bien, digamos, el turnaround, ¿no? Entonces, llegó otra empresa y hizo una propuesta de OPA en un rango que creo que era como de entre 15 y $17 o algo así creo que la empresa estaba cotizando unos $10, diría, cuando lanzaron la OPA. Entonces, pasó un poco de tiempo y la empresa dijo que no les parecía razonable el precio de la OPA y que lanzaban una recompra de acciones. Entonces lanzaron esta tender, o sea, tenían activada una recompra de acciones, lanzaron la tender además, y bueno, pues la tender es esta situación especial que se da bueno, llevamos en los últimos tiempos, yo desde que conozco esto de Odlots, pues ya se han dado varias. Aquí hay que agradecer a un usuario de Discord cuyo nick es AGL, que es un máquina que nos ha ayudado mucho a entender este tipo de situaciones, que pues se han dado varias situaciones de estas y la verdad es que han sido, bueno, pues al final, entendiéndolo desde un punto de vista de apuestas o de póker o probabilístico, pues bueno,
si tú te haces el cálculo de qué probabilidad estimas de que salga bien y el potencial retorno, pues la verdad es que sin duda debes lanzarte a ello, incluso aunque te salga mal, ¿no? Por lo menos ese es mi... Entonces, todas las que van saliendo de este tipo, pues se intenta aprovecharlas, ¿no? También aproveché no, pues yo creo que fue el año pasado, una de gas ucraniano, que menos mal que fue el año pasado y no este, que se llamaba JKX, pues lo mismo, ¿no? Era un poco menos de rentabilidad, yo creo que era como un 6%, pero bueno, ahí no había este tema de odds, con lo cual se podía ir con una posición un poco más grande. Y bueno, pues son situaciones que cuando se dan creo que hay que aprovecharlas. Es más, bueno, aquí en Cumulus Media también se podría hacer el razonamiento de ir con más acciones porque puede que haya un prorrateo, ¿no? Entonces salir con más acciones. Como de todos modos estás comprando muy, muy barato, fuera interesante. También decir bueno, que aunque yo creo que está muy barata, pues todo esto cayó mucho el otro día con la presentación de resultados de Snap, ¿no? Entonces, si hacemos caso a lo que dice Snapchat de que está cayendo la demanda de anunciantes, pues a lo mejor hay que tener cuidado porque, claro, al otro sitio donde les afecta es a las radios, ¿no? Esto es una empresa de radios, entonces les afecta directamente toda la publicidad y los anunciantes. Pero bueno, también hay que ver si Snap dice eso porque sí o porque su plataforma es menos atractiva, ¿no? Entonces, bueno, yo en cualquier caso me gusta mucho la tesis, me encanta, pero bueno, como no es un sitio donde no, donde yo creo que no aporto ese extra de conocimiento, pues yo me cojo no voy a decir el regalo, pero bueno, el dinero, entre comillas, fácil de las odlots, esos $250 si me sale bien, y ya está. Que no está nada mal. Pues para ir cerrando el capítulo, Ayuso, ¿cuáles dirías que son los aprendizajes desde la última vez que viniste a nivel inversor? Pues mira, una de las cosas más relevantes yo creo que he aprendido ha sido el hablar con compañías, ¿no? Además, en esto tengo que agradecerle mucho a Gabriel que me ha ido metiendo en alguna call y a Edgar también, eh, que, que yo era algo que al principio, las primeras veces no sabía, sí que es verdad que había escrito algunos correos a Investor Relations y tal, pero bueno, era algo en lo que no me veía muy fluido o me planteaba, pero bueno, cuando los gestores hablan con una compañía que les preguntan y tal, y es algo en lo que he ido cogiendo bastante soltura y creo que de verdad aporta tanto a la hora de invertir. Es verdad que hay que tener cuidado con los cantos de sirena, pero es algo en lo que sin duda voy a potenciar mucho de aquí en adelante todo lo que pueda hablar con las compañías porque el insight que te da no tiene precio. Es que hay muchas cosas que te pueden contar que sin ser información privilegiada, pero no están en las presentaciones de resultados ni en los financials. Y luego el feeling que te da una persona cuando habla de su compañía, cuando habla de sus perspectivas, cuando habla del mercado, yo creo que es muy importante. Y otra cosa que no es que haya aprendido, que es algo en lo que estoy desde hace mucho tiempo, pero que me reafirmo que es que el tema de la inversión es un juego de suma positiva, ¿no? Hay un montón de gente que lo intenta ver como un juego de suma cero, en plan de yo gano, tú pierdes, pero yo creo que es un juego de suma positiva y todos los días tengo muestras de ello porque cuando colaboras con alguien te suele venir de vuelta. O sea, es que es verdad que hay mucha gente aprovechada por ahí, pero hay un montón de gente que es muy, muy generosa y bueno, pues tú cuando ayudas a alguien, pues no sabes, el día de mañana te suele venir de vuelta. Entonces, es algo que yo he visto desde el principio que nunca he entendido por qué la gente no lo... Bueno, sí que sé porque al final es un tema de ego, ¿no? Pero, pero hay mucha gente como que se guarda mucho las cosas y, joder, que yo gane dinero en una compañía no, o sea, si yo gano dinero en una compañía y lo comparto con la gente, no voy a ganar menos, ni, ni me va a afectar en ninguna manera, ¿no? Al revés, yo creo que me puede incluso beneficiar. Entonces, a- hay que desligarse, yo creo, un poco del juego de egos, ¿no? De yo gano y tú no, porque aquí lo que queremos es yo ganar y que tú no ganes. Es más, parece que hay mucha gente que disfruta viendo perder a los demás, ¿no? Y eso yo creo que es lo peor del ser humano que además se ve acrecentado en este mundo de las finanzas, ¿no? Entonces,
eso de estar buscando o alegrándose de que los demás pierdan, pues es lo más insano que puede haber y es algo bueno, que cada uno verá cómo quiere llevar su vida, pero yo la verdad es que me sale lo contrario, me sale alegrarme cuando los demás ganan y me sale intentar compartir todo lo que puedo y sobre todo que, con gente que tiene el mismo punto de vista, ¿no? Yo de verdad que no he dejado de encontrarme gente en Twitter con la que además como luego mucha gente le ha puesto cara en persona y que me han aportado muchísimo más de lo que yo podía aportar y eso es algo por lo que estoy siempre agradecido. Totalmente. Comparto todo lo que dices, desde luego. Y en línea con lo de hablar de las compañías, que coincido que es algo que aporta muchísimo valor. Bueno, depende un poco de compañía, porque algunas son bastante opacas, pero en general siempre aporta. Eh, este fin de semana que estuve, bueno, aparte de estar contigo y con otros amigos, estaba Dani y me estuvo hablando de una plataforma que yo conocía, pero no estaba dentro, que se llama Tegus, en la que puedes acceder a un montón de llamadas con proveedores, con analistas, con clientes y demás, que te puedo aportar también lo que dices tú. Al final, poder escuchar la llamada entre un experto en la materia y la compañía te puede dar unos insights bastante interesantes. Lo malo es que esta herramienta es de pago. Pero yo creo que, como en todo, cuando algo funciona, que esto parece que está funcionando porque está ganando una escala bastante importante, entra la competencia y como al final esto no tiene el valor añadido que puede tener un Bloomberg, que al final hay mucho efecto de red en Bloomberg. Simplemente son llamadas y tener acceso a ellas. Yo creo que fruto de la competencia terminará siendo algo bastante más accesible de lo que es ahora. Que para mí, bueno, yo seguramente lo termine contratando. Y nada más, agradecerte el tiempo, que la verdad que ha quedado súper interesante y como siempre eres muy transparente con todas las preguntas y, y que te volvemos a ver dentro de no demasiado tiempo por aquí. Esperemos que no sea para decir lo mal que envejecieron estas ideas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Carlos, y la verdad es que desearos que sigáis con este podcast, porque yo creo que, bueno, yo soy el primer consumidor, ¿no? A mí me encanta escuchar podcast cuando voy en coche, cuando salgo a correr, y me parece genial que sigáis trayendo a los gestores que traéis y trayendo tanto contenido de calidad. Así que nada, mucho ánimo y muchas gracias por lo que hacéis. Nada, a ti por venir, Ayuso. Te volvemos a esperar en unos meses. Y a todos los oyentes, si os ha gustado y habéis llegado hasta aquí, no olvidéis dejar vuestro like en iVoox, que nos ayuda a difundir nuestro trabajo y nos volvemos a ver la semana que viene. Muchas gracias a todos. Hasta luego.